Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Marisela Lucio y el día de hoy vamos a ver una pequeña introducción sobre cómo es iniciar a programar en Python. Les recuerdo que vean un video que subí hace algunos meses sobre cómo instalar Python en una Mac. Hablé sobre entornos visuales, ahí cómo podemos nosotros descargar también nuestra aplicación que ya viene incluida dentro de Python para poder utilizar nosotros el famoso idle para poder empezar a escribir nuestro código. Así es que les invito a que me acompañen el día de hoy con esta pequeña introducción de los conceptos más básicos y en qué me estoy basando para estudiar lo que es Python desde cero. Bueno, primeramente les comento que me estoy basando en un libro que ustedes lo pueden encontrar de manera gratuita en inventwithpython.com. Dejaré la descripción más abajo para que ustedes puedan descargarlo. Y bueno, se llama Inventa tus propios juegos de computadora con Python. Es la tercera edición. En este libro estoy basándome para iniciar con el estudio de Python. Como pueden observar ustedes, Python es un programa muy utilizado tanto para la ciencia de datos, estadística y para la creación de juegos, entre otros campos que también es utilizado este software que para muchos quizá pueda parecer muy difícil de aprender, pero para los que ya tienen noción, un poco de noción de programación, pues es muy sencillo. Pero incluso también para los que no saben programación, pueden basarse en este libro que yo les estoy recomendando para que puedan empezar a estudiar Python. Y bueno, en este video omitiremos cómo instalar Python porque ya hay un video anterior. Dejaré el link hacia este video donde ustedes pueden ver cómo se instaló Python en una Mac y puedan apoyarse en él para instalarlo. Así es que hoy no hablaremos de la instalación, sino más bien de algunos conceptos muy básicos de iniciación en la programación de Python. Y bueno, para iniciar a ver los conceptos básicos de programación en Python es fundamental conocer la consola interactiva. Antes de poder crear juegos, antes de poder aprender a crear códigos, necesitamos primero aprender algunos conceptos básicos de programación. No podemos crear juegos sin aprender esos conceptos que son el primer paso para programar cualquier cosa que vayamos a programar más adelante. En este libro que me estoy apoyando, bueno, comenzamos primero por aprender cómo usar la consola interactiva de Python. Entonces, aquí estamos ya en la consola interactiva. Estamos ya en la consola interactiva. Ustedes pueden ver que tengo yo esta pantallita que tiene ya algunos códigos de errores, algunas cosas que estoy practicando ya. Lo que vamos a ver el día de hoy es que esta es la consola interactiva en la cual nosotros podemos empezar a ver cuáles son las instrucciones básicas o los códigos básicos o las operaciones más básicas que debemos conocer como programadores en Python. Ya este es el idle, el famoso idle, que nos permite transcribir nuestro código. Una vez que hemos abierto nuestro idle, nosotros podemos empezar a resolver algunas operaciones matemáticas sencillas. Esta consola interactiva puede funcionar como una calculadora. Ustedes pueden ver aquí que yo hice algunas operaciones. 2 más 2 y le damos enter y nos resuelve la operación. 2 más 2, 5 más 5 y nos resuelve la operación. 2 por 3, 2 por 3, también nos resuelve la operación. 5 menos 3, 5 menos 3, también nos resuelve la operación. 10 entre 2,
también nos resuelve la operación. Esos son los operadores matemáticos más básicos: suma, resta, multiplicación, división, que nosotros debemos conocer y saber que dentro de la consola interactiva nosotros podemos hacer esas operaciones y que la consola nos dará una respuesta si utilizamos estos operadores muy sencillos y muy básicos. Esto es elemental que ustedes lo conozcan y es muy básico para que inicien en la programación de Python, iniciar conociendo cuáles son las operaciones matemáticas más sencillas y más básicas que se usan dentro de Python. Como ven, estas operaciones matemáticas pues son muy sencillas, son simples instrucciones de programación. Por ejemplo, el signo más le dice a la computadora que sume los números 2 más 2 y pues la consola, la computadora nos arroja la respuesta como si fuera una calculadora. Estas son operaciones muy básicas, operaciones matemáticas muy sencillas que están disponibles en Python y que es importante que las conozcas. El signo de restar números, por ejemplo, también nos arroja una respuesta, así como el asterisco, que es utilizado para las operaciones de multiplicación. La barra diagonal, que nos sirve para utilizarla en las operaciones de división. Como ven, estas operaciones son muy básicas y muy sencillas. Son los famosos operadores que se utilizan, operadores matemáticos en Python, muy básicos, muy sencillos, que necesitas conocerlos dentro de tus estudios de programación muy básicos principalmente. Este video quizá para los que ya sepan Python, que ya conozcan, pues se les va a hacer sumamente aburrido, pero para los que estamos iniciando a conocer la programación de Python, pues es importante que sepamos estos conceptos muy básicos y muy sencillos. Cuando usamos estos operadores matemáticos, pues estamos diciéndole a Python qué hacer con estos números, qué hacer con estas operaciones para que Python nos dé una respuesta. Entrando en esto, bueno, podemos hablar también de lo que son los números enteros y números de punto flotante. Los enteros, o ints para abreviar, son precisamente números enteros como el 4, 2, el 100, el 99, el 5, etc. Y los números de punto flotante o flats, para abreviar, son fracciones o números con punto decimal. Por ejemplo, el 3.5, el 42.1, el 5.3, el 6.2, etc. En Python, el número 5 es un integer, pero 5.0 es un float. O sea, el 5 es un entero y el 5.0, ya agregándole un punto 0, ya es un número flotante. Le llaman aquí dentro de la temática de Python, ya es llamado un número flotante o floats. Bueno, a estos números se les llama valores. Es importante también aprender esto. Estos números son los valores. Ahora, entrando dentro de lo que son expresiones. Estos problemas matemáticos, por ejemplo, que hemos visto, muy sencillos y muy básicos, son ejemplos de expresiones. 2 más 2, 5 más 3, 10 entre 5, todos estos ejemplos que hemos visto son expresiones. Las computadoras pueden resolver millones de estos problemas en segundos y las expresiones se componen de valores. Los números, por ejemplo, que habíamos comentado, que pueden ser enteros o pueden ser flotantes. Estas vienen siendo pues, las expresiones que están compuestas de valores, que son estos números que están conectadas a través de estos operadores que hemos visto, por ejemplo, los operadores básicos que ya vimos: suma, resta, división, multiplicación. Nosotros podemos escribir algunos de estos problemas matemáticos en la consola interactiva y podemos presionar la tecla intro después de cada uno y podemos observar
cómo Python nos va a arrojar una respuesta, como hemos visto ya en esta sección donde hemos nosotros hecho estas operaciones y Python sencillamente ha arrojado una respuesta. Luego de introducir estas instrucciones, la consola interactiva, bueno, va a arrojarnos las respuestas a estas operaciones y es algo muy sencillo, cotidiano y básico con lo que tú tienes que estar ya familiarizado en la manera en que Python va a arrojarnos las respuestas sobre estas expresiones que nosotros hemos ya codificado. Aunque parezca muy sencillo y muy básico, quizá para los expertos ya en Python, ya si tú no conoces nada de Python y ya hiciste estas operaciones básicas muy sencillas, puede decirse que tú ya estás codificando, ya estás programando, aunque sean expresiones muy básicas y muy sencillas, tú ya te estás iniciando en la programación de Python. Es importante que nosotros sepamos que una expresión, bueno, se compone de valores y operadores. Conforme vas avanzando en el estudio de Python, estas cuestiones se te irán haciendo mucho más sencillas. En el ejemplo nosotros que vimos en Python, por ejemplo, si nosotros tipeamos el 2 más, ponemos algunos espacios y más 2 más 2 y le dejamos muchos espacios, podemos darle un enter y vemos que nos arroja también la respuesta. Sin embargo, si nosotros tipeamos solamente el 2 con un espacio y le ponemos el signo de más y le damos un enter, ahí ya nos va a arrojar un signo de error, porque la computadora o el paquete Python está esperando que nosotros introduzcamos expresiones. Las expresiones, como comenté, pues se componen de valores y operadores. Entonces Python está esperando otro valor para poder completar esa expresión y poder dar una respuesta a esa expresión que nosotros estamos codificando en Python. Es por eso y es importante que conozcamos y nos familiaricemos con lo que es una expresión y lo que son los valores, así como los operadores. Una expresión se compone de valores y operadores. Ahora, vamos a ver lo que es evaluación de expresiones. Cuando una computadora resuelve la expresión 10 más 5 y obtiene el valor 15, ha evaluado la expresión. Evaluar una expresión la reduce a un único valor, igual que resolver un problema de matemáticas lo reduce a un único número. La respuesta viene siendo esto. Cuando decimos evaluar una expresión fue evaluada por Python, significa que Python nos está arrojando la respuesta de esa expresión que acabamos de codificar. Es tan sencillo como, por ejemplo, que en la primera 3 más 3, aquí Python ya nosotros insertamos nuestra expresión con nuestros valores y con nuestros operadores. Una vez que nosotros presionemos intro, enter o como le llamen ustedes, lo que va a hacer Python es evaluar la expresión y al evaluar la expresión pues nos va a dar una respuesta con un solo número, en este caso el 6. A eso se refiere evaluación de expresiones dentro de Python. Nosotros podemos, ahorita que vamos empezando en Python y que no conocemos nada, podemos agarrarnos a practicar un buen rato estas operaciones muy sencillas dentro de Python y ver cómo interactúa Python con nosotros, cómo se comunica a través de que nosotros podamos plasmar y ver cuáles son las respuestas que Python nos arroja una vez que nosotros practiquemos codificando expresiones muy sencillas, muy básicas, utilizando estos operadores muy sencillos y muy básicos como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Por ejemplo, también otro aspecto importante es que las operaciones matemáticas con valores flotantes
también devuelven valores flotantes. Nosotros podemos ver aquí que si sumamos 2.5 más 2, el resultado va a ser 4.5, que es un valor flotante, no es un valor entero. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el 2.0 más 3 me arrojó un 5.0, que es un valor flotante. Esto es importante también que lo sepamos, que el sistema nos va a arrojar cuando nosotros codifiquemos expresiones que lleven valores flotantes, pues nos va a dar el resultado flotante. La evaluación de esta expresión, el resultado, bueno, va a ser también con valores flotantes. Como ustedes pudieron observar, en esta sección me arrojó un error, porque aquí, bueno, Python esperaba que yo introdujera otro valor más, ya que 2 más, nada más el 2 y el signo de más, pues Python no lo reconoce como una expresión. Python reconoce una expresión como un valor, un signo, un operador matemático y otro valor. Eso es una expresión para Python. Sin embargo, como yo puse el 2 y el signo de más, pues Python me puso syntax error, invalid syntax, porque las expresiones conectan valores mediante operadores y yo no conecté estos valores, no puse el siguiente valor. Entonces el operador más quedó en espera de un valor después del signo más. Cuando este valor no se encuentra, pues aparece este mensaje de error. Syntax error significa que Python no entiende la instrucción porque la has escrito de forma incorrecta. Una gran parte de programar computadoras se trata no solo de decirle a la computadora qué hacer, sino también de saber cómo decírselo. Pero no hay que preocuparnos por este tipo de errores que son a veces pues muy comunes, porque ya cuando tú eres un programador experto, supongo, los vas a tener, y también tienes que tener la habilidad para poder identificar dónde tienes tus errores y poder corregirlos. Los errores no dañan las computadoras, no te tienes que preocupar por eso. Simplemente vuelves a escribir la instrucción correctamente en la consola interactiva luego del siguiente indicador de lo que son los puntitos. Por ejemplo, aquí volvemos a darle para ver el ejemplo 2 más, y lo dejamos sin operador, sin valor, le damos enter, y después de estas flechitas, de estos indicadores en la consola, nosotros podemos corregirlo y darle la expresión completa, y entonces sí ya nos aparece la expresión completa. Aquí no debes preocuparte, solamente tienes que corregir la expresión, escribirla completa. Hay otro aspecto importante, que es el almacenamiento de valores en variables. Podemos guardar el valor al cual una expresión es evaluada para poder usarlo más adelante en el programa, almacenándolo en una variable. Pensemos en una variable como una caja capaz de contener un valor. Una instrucción de asignación guardará un valor dentro de una variable. Escribimos el nombre de una variable seguido por el signo igual, llamado operador de asignación, y luego el valor a almacenar en la variable. Por ejemplo, esto que estoy comentando es muy sencillo, porque estamos hablando de operaciones, de instrucciones de asignación, que son que vienen siendo el almacenamiento de valores en variables. El operador de asignación que vamos a usar es el signo de igual. Y esto lo están asemejando o lo están llevando a la analogía de una caja en donde nosotros vamos a poner esa variable. Por ejemplo, nosotros vamos a tomar una caja cualquiera y le vamos a poner una caja de cartón cualquiera, y le vamos a poner a esa caja un letrero por fuera que va a decir spam. Imaginemos que ya tenemos nuestra caja físicamente, una caja de cartón. A esa caja le vamos a poner un letrero por fuera que diga spam. Y después, con
con el operador de asignación que viene siendo igual dentro de Python, vamos a decir que esa caja, dentro de esa caja de cartón que tenemos en nuestras manos, vamos a meter el número 15. ¿Sí? Entonces, tenemos ya nuestra caja de cartón, le pusimos el letrero que dice spam y metimos el número 15 dentro de ella. Aquí ya Python, como ya escribimos ese operador de asignación, almacenamos ese valor dentro de esa caja, Python ya lo reconoció y ya lo aceptó. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ver de qué manera Python ha reconocido ese almacenamiento de esa variable, y la caja de la variable spam pues lo ha guardado este valor 15 como si fuera, imaginemos nosotros físicamente una caja de cartón donde hemos depositado el número 15 en esa caja que tiene la etiqueta de spam, para que Python pueda distinguir esa variable, esa variable que está ahí. Entonces, cuando presionamos Enter, ya vimos que presionamos Enter y pues no apareció ninguna respuesta por parte de Python. Vimos que aparecieron solamente las flechitas para continuar escribiendo código. Esto, si no aparece ningún mensaje de error, significa que la instrucción se ha ejecutado correctamente. El indicador de las flechas de la consola aparecerá para que puedas tipear la próxima instrucción. Entonces, a diferencia de las expresiones, las sentencias no son evaluadas a ningún valor. Es por eso que no se muestra ningún valor en la siguiente línea de la consola interactiva. O sea, aquí podemos nosotros entender que a diferencia de las expresiones que vimos anteriormente, ya ven que vimos las expresiones 2 más 2 y le dabas Enter y te arrojaba una respuesta, 5 por 3, le dabas Enter y Python te arrojaba una respuesta. Pues aquí no, porque ya estamos en lo que son sentencias, y las sentencias dentro de Python pues no te arroja una respuesta porque son asignaciones. Son asignaciones donde tú le estás dando la instrucción a Python de que en esa caja o de que esa expresión spam va a ser igual a 15. Entonces Python no te va a arrojar ninguna respuesta, simplemente ningún signo de sintaxis de error, nada de eso, porque estás dentro de lo que son sentencias. Simplemente vas a asignar a ese valor a esa variable. Aunque puede ser confuso diferenciar cuáles instrucciones son expresiones y cuáles son sentencias, debemos recordar que las expresiones son evaluadas a un valor único que ya vimos. Puede ser un valor entero o un valor flotante. Cualquier otro tipo de instrucción es una sentencia. ¿Ok? Es importante que recordemos esto. Las variables almacenan valores, no expresiones. Es importante también saber esto. Las variables almacenan valores y no expresiones. Por ejemplo, si consideramos la expresión en las sentencias spam igual a 10 más 5 y spam es igual a 10 más 7 menos 2, ambas son evaluadas a 15. El resultado final es el mismo. Las dos sentencias de asignación almacenan el valor 15 en una variable spam. Por ejemplo, si yo pongo spam igual a 10 más 5, spam no lo va a guardar como que, por ejemplo, imaginemos la caja físicamente. La caja físicamente, tenemos la caja y dentro de esa caja queremos guardar el 10 y el 5. Al momento de meter nosotros esos números en la caja que viene siendo, le etiquetamos como spam, Python lo que va a hacer es sumarlos. Va a sumar el 10 más 5. Y cuando tú vayas a utilizar otra vez esa variable, Python te va a decir que spam vale 15, porque tú depositaste dentro de esa caja el 10 más el 5. Es por eso que dice que las variables
solo se almacenan valores y no se almacenan expresiones. Porque Python no te va a decir, spam es igual a 10 más 5. No te va a decir eso. Te va a decir, spam es igual a 15. A eso se refiere. Entonces, aquí ya le dimos otro valor. Le dimos un 15, ¿verdad? Y así nosotros, estas son cuestiones muy sencillas y muy básicas que tú debes de conocer dentro de Python. Las dos sentencias de asignación almacenan el valor 15 en la variable spam. Es importante reconocer esto. Por ejemplo, si ponemos spam igual a 10 más 7 más 2, también igual spam va a ser igual a 19. Spam va a ser igual a 19 y no te lo va a guardar como una expresión de cuando necesites tú esta variable, cuando salga a relucir el valor de esta variable, no te va a decir que esta variable vale 10 más 7 más 2, sino que esta variable vale, que spam vale 19. Ahora, nosotros, como observaron aquí, fuimos cambiando el valor de spam. Cada que nosotros metimos un valor y se fue actualizando, Python fue desechando el anterior y dejando el último. Por ejemplo, primero le dimos spam 15, pero después le metimos la expresión spam es igual a 10 más 5, que viene siendo lo mismo. En este caso, en este caso quedó el mismo valor de 15, pero como después pusimos spam igual a 10 más 7 más 2, pues entonces spam ya cambió, desechó el 15 y puso 19. ¿Cómo podemos comprobar nosotros esto? Bueno, tipeamos spam, simplemente spam y le damos enter. Y aquí vemos que ya nos dice que spam nos arrojó 19, que es el valor que tiene. Si nosotros intentamos hacer operaciones con esta variable, por ejemplo, spam más 1, sabemos que spam vale 19 y le vamos a sumar el 1, entonces nos va a dar un 20. Spam más 6, sabemos que vale 19, spam más 6 nos da un 25. Como pueden ver, es muy importante que conozcamos lo que son asignación de variables y ver de qué manera nosotros podemos realizar operaciones utilizando lo que son ya las variables asignadas. Nosotros podemos crear muchas variables, tantas como que necesite tu programa, y podemos, por ejemplo, asignar diferentes valores a dos variables llamadas, por ejemplo, en el libro que estoy manejando, bueno, hablan de unas variables llamadas x y otras bacon. Vamos a escribirlo aquí. Bacon igual a 10 y otra x igual a 15. Ahora, la variable bacon almacena el valor 10 y x almacena el valor 15. Cada variable es una caja independiente con su propio valor. Según la analogía que arroja este libro, pues entonces hemos creado dos cajas físicamente. Tenemos una caja en donde pusimos la etiqueta de bacon y dentro depositamos el número 10, y en otra caja físicamente, en otra caja de cartón que tiene colocada por fuera la etiqueta X, pusimos dentro de ella el número 15. Esa es una analogía que utiliza este libro para ejemplificar de qué manera nosotros estamos asignando varias variables. Estamos asignando valores a varias variables dentro de Python. Nosotros podemos intentar escribir span igual a bacon más x en la consola interactiva y luego podemos comprobar el nuevo valor de span. Podemos poner, ya sabemos que spam anteriormente valía 19, entonces spam más bacon más x y nos tiene que arrojar, me equivoqué. Pueden observar que me equivoqué en la sintaxis porque dentro escribí mal bacon, va con n, entonces vamos a escribirlo bien, spam más
Bacon más X, y aquí ya me debe arrojar el valor correcto, la respuesta correcta. Como ven, ya me dio un 44, que es 19 más 10 más 15 es igual a 44. Pueden observar que es importante no equivocarnos a la hora de reescribir las variables que hemos asignado. Es importante porque yo aquí me equivoqué y en vez de bacon con N lo puse con M, y entonces ya Python me arrojó un error aquí porque no reconoce esa variable, no la conoce porque no existe, no la he asignado dentro de Python. Otra cosa que también podemos hacer, por ejemplo, podemos reasignar el valor de la variable spam y decirle, podemos reasignar el valor de la variable spam y ahora podemos decir que va a valer bacon más X. Estamos reasignando un valor a la variable spam. Estamos diciéndole que ahora va a ser spam, va a ser igual a el valor que tiene la caja que se llama bacon más el valor que tiene la caja X. Entonces aquí le damos enter y ya Python nos reconoció esa nueva reasignación a la variable spam. Nosotros podemos ver que spam ya vale la suma de bacon, que es 10, más la suma de X, que es 15. Spam debe valer ahora 25. Podemos nosotros tipear spam y vamos a ver que es igual a 25. Es muy sencillo, como pueden ver, es muy sencillo que nosotros iniciemos la programación en Python con las expresiones más básicas y conociendo las variables más básicas y sencillas. Como ven, todo es lógica dentro de programación y empezamos por lo más sencillos. Hoy aprendimos conceptos básicos para escribir instrucciones en Python. Python necesita que nosotros le digamos exactamente qué hacer de forma escrita. Las computadoras no tienen sentido común y solo entienden instrucciones específicas. Las expresiones, bueno, son variables, por ejemplo, tales como el 2 o el 5, que combinados con operadores como los signos de más, menos, Python puede, pues a través de esto, evaluar expresiones, es decir, reducirlas a un valor único. Nosotros podemos almacenar valores dentro de variables, como ya vimos, de modo que nuestro programa sea capaz de recordarlas y usarlas más adelante. Hay muchos otros tipos de operadores y valores en Python. Nosotros vimos hoy los más básicos y este video fue hecho para todos los que vamos iniciando, que no conocemos nada de Python y que deseamos aprender. Les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.